Rick and Morty lo hizo de vuelta. Otra vez el último capítulo es buenísimo. Ya me está enojando que el mejor capítulo de cada temporada sea el del medio y el del final, pero no importa. Buenísimo. Me puso la piel de gallina. No tenía nada que ver con lo que estábamos esperando que pase, pero tiene mucho que ver con lo que vino pasando en la temporada. Hermoso. Hermoso ese final de Rick mirando el pozo, dudando si entrar, y que termina poniendo la foto. Y la pregunta es, ¿seguimos en el hoyo o no seguimos en el hoyo? Todo eso lo vamos a ver en este video. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan, y Rick and Morty definitivamente es una de esas cosas. Si quieren ver más videos que hago sobre la serie, tienen la lista de reproducción abajo. Obviamente que esto va a ser desde mi punto de vista, alguien que vio toda la serie, hice varios videos sobre ella, pero no soy ningún experto, y cada cual tiene su punto de vista. Me gustaría leer el tuyo abajo en los comentarios también. También quiero aclarar que sí, para el que no sabe, ya están confirmadas 2 temporadas más. Seguramente la temporada 8 venga a final o mitad del año que viene. Y también salió un tráiler del anime de Rick and Morty, que les voy a dejar el link abajo por si les interesa, que seguramente salga antes de la próxima temporada. Primero quiero hablar un poco de qué fue lo que pasó en este capítulo en general, también con un poco de mi opinión y alguna que otra referencia. Yo primero quería contar que ya perdí un poco las ganas de querer hacer un video por cada capítulo de Rick and Morty, porque hay algunos que me parecen espectaculares, como el 5, para analizar y hablar un montón, y hay otros como el de los números contra las letras, que sí, es una parodia que te quiere hacer reír, y si hubiera hecho un video hubiera sido para contar 10 minutos la cantidad de chistes que no se trasladaron muy bien porque era un juego de palabras en inglés. Este capítulo realmente me da muchas ganas de hablar de él, de analizarlo y de pensar. Ya Rick and Morty está haciendo eso. Tiene muchos capítulos que simplemente son para entretener y otros donde toca no solamente el canon, sino de lleno a los personajes. Y este capítulo me llevó a poner la piel de gallina con las decisiones que tomó respecto a los miedos, a Diane y el final y todo. Ya ni lo de Puppy Butthole me importa comparado con todo lo demás. Pero bueno, como siempre hablemos de por qué el capítulo, ¿no? El nombre del capítulo es Fear No Mort, que viene de la película Fear No More. No tengas más miedo, no tengas más Morty. O mejor dicho, que Morty no tenga más miedo. El capítulo arranca con ellos ofuscados porque ya van 7 temporadas, un montón de aventuras, ya nada los asusta. Entonces estaban tratando de buscar, no sé, emoción con algo que los asuste, y lo terminan encontrando. Obviamente están los típicos chistes de referencias que son más que nada estadounidenses, por ejemplo de que es en un Denny's, ¿no? Porque un Denny's lo tienen como un chiste de que aparentemente dicen que da miedo ir a un Denny's, pero bueno, no sé, nunca fui a un Denny's, no tengo idea si es así allá. La cuestión es que el hoyo se encuentra en el baño, como si fuera realmente un inodoro donde tirás el miedo. Acá obviamente hay muchas referencias mezcladas, por ejemplo Twilight Zone, por ejemplo La Llamada. ¿Por qué? Porque es un hoyo lleno de pelos negros y hay una pantalla con un VHS que pones. O sea, también hay referencia a La Llamada, ¿no? Ya que hablo del VHS, es interesante porque que justamente esté grabado en un VHS y vos lo pones y lo ves desde ahí, y solamente hay 3 fotos de personas que salieron, nos hace pensar, ¿solamente 3 personas se tiraron al hoyo? ¿O son las únicas 3 personas que salieron del hoyo, ¿no? Porque capaz que todos estos años no hubo personas que hayan podido superar sus miedos. Pero bueno, hablemos de cómo funciona el hoyo. El hoyo se alimenta del miedo de la persona que está ahí. La comparación que hicieron los peces que se acercan a tus pies para sacarte los honguitos, que es algo que vi mucho en Grecia cuando fui, porque había un par de locales de esto y me da un poco de asco, pero si te metes en el mar, vienen los pececitos y te pasa eso y es raro. Como diciendo que ambos ganan. Uno no tiene más los hongos, o sea el miedo, y el otro se alimenta. La regla de que salís de acá cuando superás el miedo es medio relativo, porque cuando vemos las 3 fotos, está la que mostraba en la publicidad, que él sí está feliz, pero las otras 2 están como perturbadas, igual que como quedó Morty cuando salió. Así que no sé si es tanto superación, sino por ahí reconocimiento del miedo. El promotor dice que se afronta el miedo y se supera para que quieras entrar. Es puro marketing, pero nada garantiza que eso sea lo que pase cuando salís. Dicen que es el mayor miedo, pero acá vimos que hubo muchos otros miedos en el medio. Pero como bien dice Rick, que pensando en retrospectiva tiene mucho sentido, el hoyo es para una persona a la vez. Porque si vos metés 2 personas, esos miedos se pueden mezclar. Y es difícil mezclar a 2 personas en una. Como que se pueden cancelar los miedos si es uno fuego y el otro es agua. Y es interesante cómo el capítulo lo manejó esto, porque ya desde el principio no estaba claro de cuál era el miedo. Porque Morty, teniendo en base que el miedo principal era depender tanto de Rick y de tener miedo de que Rick no se tire con él, nunca supo bien
cuál era el miedo y quién era el principal acá, y si era el miedo de los dos. Y todo esto jugaba con el miedo más importante de Morty, que era justamente que depende mucho de Rick. Pero otros miedos, como por ejemplo el no ser el protagonista o no sentirse importante, también jugaron un papel importante. El recurso de cómo van descubriendo los miedos también me pareció genial, y el hecho de que Morty también funcione como nosotros los protagonistas a lo largo del capítulo también me gustó mucho, porque obviamente es como que se pone muy meta en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando llegaron a la casa y apareció Diane, que los dos se dieron cuenta, Morty y Rick, de que todavía seguían dentro del hoyo, y después se preguntan, pará, ¿esto no será un doble despiste? Porque capaz que no es que están adentro del hoyo, sino que ya salieron y realmente hay una Diane ahí, que es algo que yo había pensado, y justo ellos lo dicen. ¿Para qué lo dicen rápido? Para que no hagamos la teoría de que esto va a ser otra cosa desde el vamos. Para que nos quedemos en que sí, están dentro del hoyo y sigamos pensando eso. Es algo que Dan Hammond y los guionistas de esta serie manejan demasiado bien, porque no solo se ríen y hacen parodias de clichés de series o películas viejas, sino también se ríen de los propios clichés y tropos de esta misma serie y tratan de darnos algo nuevo, y saben cómo mantenernos ahí. También lo hicieron con decir que todos los demás, salvo Rick y Morty, eran NPCs de esta historia, que no son los protagonistas. También lo hicieron cuando Morty se sentó a hablar con el promotor para saber qué es lo que estaba pasando, si había o no había un hoyo ahí, que no era lo importante, seguían dentro del hoyo. Como se sacaron de encima cosas dando a entender de que nosotros pensábamos en eso. Por lo menos yo pensaba en eso. Pero bueno, teniendo en cuenta que la gran mayoría de lo que vimos en el capítulo viene del imaginario de Morty, ya que el hoyo se alimenta de su miedo y Morty tiene que superar ese miedo, tenemos que deconstruir muchas cosas que me parecen interesantes. Primero, que el Rick que estuvimos viendo en la mayoría del capítulo es un Rick imaginario de Morty, como Morty lo ve a Rick. Hay cosas que inclusive son muy oscuras para el mismo Rick, pero es una imaginación que Morty tiene de Rick, como el hecho de que cuando le fue a pedir perdón a Diane, lo hizo con un robot, que el robot tomó conciencia de sí mismo, que recordaba que era un niño. Es como que Morty piensa que Rick es capaz de hacer cosas tan oscuras como hacer que un robot antes era un niño, pero no es Rick el original, es lo que Morty piensa de Rick. Lo mismo pasa también con el imaginario de Diane. Morty no sabe cómo es Diane, solamente sabe cómo es visualmente y cuál es su voz por la nave. El resto lo armó él con su imaginario. Es como que hizo una Diane que reacciona a lo que pasa y se parece mucho al mismo Rick, pero no tiene una personalidad propia. Le inventó según lo que el imaginativo necesitaba, ¿no? Y como lo que él creía como era la pareja de ellos dos. Si me preguntas a mí, yo no creo que Diane y Rick, aunque es lindo verlos ponerse en pedo juntos, no creo que cuando eran pareja, que vivían felices, sean así. De hecho, yo creo que Rick justamente cayó en el alcohol por culpa de haberla perdido. No es que se habían conocido y eran los dos alcohólicos. Otro momento donde queda claro que esto es una imaginación de Morty es cuando Rick puede decir todo lo que siente, como por ejemplo de te perdí, por eso soy así. Y ella dice, claro, pero no me merecías. Ni Diane ni Rick reales dirían eso. De hecho, si te lo pones a ver de vuelta al capítulo vas a entender, ok, sí, está bien, Rick no es así, no es tan honesto con todas las cosas que dice. Pero también nos queda claro por muchas cosas que pasaron en la serie de que Morty sabe mucha información sobre Diane, no solo cuándo y cómo la perdió, sino cómo era visualmente, cómo era la voz, y también, por ejemplo, cuándo y cómo lo conoció a Rick. También sabía cuál era su tesis y qué es lo que hizo Rick después de haber leído la tesis cuando la perdió, que fue meter esta especie de sal que metió en el pan para que las palomas hablen, basado en la tesis de ella. Con todo esto quiero decir que obviamente no pensamos que esta sea la personalidad de Diane, simplemente es un imaginario de Morty, de lo que él cree que es Diane, sumado a datos informativos que él sí tenía. Ya que hablo de Diane, me pareció muy gracioso, por ejemplo, la parte en la que hablan de una serie que el universo de Rick terminó de una manera como en el nuestro, pero el universo de Diane terminó de una manera en la que duraba una sola temporada y tenía un mejor final. No quiero decir que serie es para que no quede spoileado, pero bueno, está claro de cuál serie hablan si la viste. Y otra cosa que me dio gracia pensando en el capítulo es que Morty sigue teniendo 14 años en la mente, pero a lo largo de las temporadas, en especial las últimas 2 o 3, vimos que Morty vivió varias vidas, o en una realidad virtual, o en un imaginario como acá. O sea, por más de que físicamente tenga 14 años, cuando se enamoró de la chica, ¿se acuerdan todo el montaje que hemos visto? 5 minutos, 10 minutos de toda una vida de Morty. También cuando vivió la vida del NPC dentro de la realidad virtual, que creo que lo hizo 2 veces. Toda la cantidad de vidas que vivió Morty y aún sigue siendo, no solo visualmente, sino en la mentalidad, un pibe de 14 años, me causa gracia. Porque está claro que acá Morty pasó mucho más tiempo de lo que realmente pasó, que aparentemente fueron unos minutos. Y otra cosa que me parece muy interesante es que a pesar de que haya habido un miedo y muy importante, que es el que movilizaba todo, que es el miedo de Morty, de depender tanto de Rick o de confiar en Rick, también hay muchos otros miedos que son igual de válidos, inclusive los miedos que Morty piensa que Rick tiene. Ahora voy a hablar de eso.
Primero también quiero mencionar a Mr. Puppy Butthole, que como siempre al final de una temporada o al principio de una temporada nos cuenta qué pasa con su historia. Acá vemos que había robado la pistola de portales en esta temporada y acá la usó para primero afeitarse, acomodarse y llevar el muñeco de Iron Man 28 para su hijo en otro universo, donde justamente parece que su esposa sospecha de él. No sabemos si sospecha porque sabe que este Puppy Butthole es distinto o porque justo vino un universo donde la esposa ya lo quería matar a Puppy Butthole. O sea, no tuvo suerte por no haber podido superar la cagada que hizo. Así que ya veremos si continúa esta historia qué pasa, pero claramente no va a salir bien. Ahora sí, quiero hablar de los miedos de Morty, que me parece muy interesante, porque de vuelta, el miedo según el promotor, con el altavoz saliendo de la boca de Rick, dice que es el miedo de Morty de depender de Rick, de confiar en Rick. Pero eso no significa que todos los demás miedos no hayan sido válidos. De hecho, parte del viaje de este capítulo fue reconocer muchos de esos miedos y tratar de superarlos. La pregunta es si pudo superar todos. Lo que está bueno de todo esto es que un poco también nos justifica o nos muestra por qué es que Morty, a pesar de todo lo que pasó en estas 7 temporadas, sigue yendo de aventuras con él. Porque todavía no puede soltar a Rick. Tiene miedo de que Rick no lo necesite, tiene miedo de ser reemplazable, pero también tiene miedo de poder vivir sin Rick. Vamos a ver si lo que nos quieren decir al final de este capítulo es que ya no necesita a Rick. Pero bueno, hablemos de todos los miedos que Morty se confirma que tiene en este capítulo. Por ejemplo, el miedo a que le pongan larvas en el estómago, el miedo de ser un inútil y solitario soquete, que claramente dice que lo afrontó, pero era un miedo que tenía. El miedo de que Rick sea feliz con Diane o no necesite más esta familia, que también se dijo al principio, pero está un poco relacionado con el miedo final, el verdadero. Es como que Rick le dijo en la cara cuál era el miedo, pero el mismo Morty en el imaginario, en el imaginativo, no lo podía reconocer, que es parte del mayor miedo, no poder reconocerlo. Después también reconoció que tiene miedo de verlo morir a Rick, definitivamente, aunque lo vio morir muchas veces, pero decir que Rick tiene el proyecto Fénix que lo salva. También le tiene miedo a las arañas, que vimos que se metió una para superarlo. Tiene miedo al rechazo, porque sintió que sus miedos no eran válidos, ya que parecía que el hoyo se estaba alimentando del miedo de Rick y no del de él, como que no importa a él. E hizo muchas cosas para ese miedo al rechazo, como por ejemplo, tiene miedo de que todos sepan lo que realmente siente de Jessica, tiene miedo de que lo traten de tonto, por eso dijo 4 de 5 razones, tiene miedo de que no lo agarren cuando se tira por el tema de la confianza, también tiene miedo de que le saquen fotos y lo dejen mal parado en todos lados, básicamente miedo a la vergüenza. Tiene miedo de actuar desnudo enfrente de todos los que él conoce para actuar en una obra de teatro de la cual no sabe la letra. Después también reconoce que tiene miedo de verlo triste a Rick y de que esté triste por su culpa. Después se crea un nuevo miedo por culpa del hoyo, es que miedo de que nunca van a salir del hoyo porque Rick no va a reconocer sus miedos, que es un miedo que Morty tiene. O sea, es algo que Morty sabe que le pasa a Rick. A Rick le cuesta reconocer sus miedos. Después Morty tiene miedo del hoyo mismo. Después miedo a la incertidumbre de si todavía sigue en el hoyo o no. Y todo eso desemboca en que Morty vive una vida bastante plena, o bueno, bastante larga, de unos 20 años más, hasta que llega el momento en el que se da cuenta de que se ve como su padre. Que claramente este también es un miedo, ser igual a su padre. Todo eso desemboca en que después se da cuenta de otro miedo que tenía, que es un miedo de que Rick no lo necesite más a él. Porque eso es algo que se planteó mucho en esta temporada, o se recordó mucho en esta temporada, que ya se sabe desde la primera, que es que Rick necesita a Morty. Pero bueno, Morty tiene miedo de que Rick no lo necesite más. Y el miedo final es justamente el miedo de no ser irreemplazable, de que Rick no lo pueda decir nunca en la vida real. Este es un miedo que viene desde la primera temporada, porque Morty sabe de que todos los Mortys son reemplazables para los Rick, y no sabe si este Rick lo quiere tanto a él como para que él lo sienta como irreemplazable. Tiene miedo de que si él salta un hoyo, Rick no lo siga, de que Rick no lo ayude, que es un poco impulsado por el mayor miedo de todos, el miedo de que depende mucho de Rick, de que no sabe si confiar en Rick o no. Y aparentemente nos dan a entender de que Morty superó este miedo de no depender tanto de Rick, o de reconocer de que confía mucho en Rick. ¿Qué significa superar este miedo? ¿De que ya no necesite tanto estar con él? ¿O de que lo acepte como es? Yo lo que creo que pasa es que él supera este miedo porque sabe que es irreemplazable para Rick, pero Rick no lo va a decir nunca. Entonces es como que acepta que sí lo es, pero que no lo va a decir. O por lo menos Morty se autoengaña de que es así para poder seguir sobreviviendo. Me parece interesante porque en esta temporada también vimos algo muy importante que hizo un Morty que no tiene un Rick. Sería hasta interesante que el Morty principal vaya a ver a Evil Morty para preguntarle cómo te sentís ahora que no tenés un Rick. Porque también en el capítulo de Evil Morty vimos que Evil Morty se quedó más tiempo porque este Rick le parecía interesante. Capaz que era también porque él extrañaba a Rick en parte, ¿no? Por eso me parecería muy interesante que Morty charle con Evil Morty. No sé si lo vamos a ver, pero bueno, es lo que se me disparó cuando pensé en qué pasa con Morty a partir de ahora. ¿Realmente hay un progreso en el personaje de Morty que no lo va a necesitar tanto a Rick? Porque el tema es,
¿El final de la serie cuál es? ¿Cuando no hay más aventuras entre ellos dos? ¿O es cuando los dos se pueden aceptar un poco más y pueden seguir estando juntos? Pero esos son todos miedos que tuvo Morty y hay que ver si supera. Ahora hay que hablar de los miedos de Rick. Que sí, vimos más que nada miedos de Morty, pero hay muchos miedos de Rick también fueron vistos en este capítulo. En la charla entre el promotor y Morty se sugiere que Rick le tiene miedo a la felicidad. En una charla que me pareció hermosa, que hablan de que la felicidad es hasta cierto momento, no es para siempre. Muy duro y también da miedo, y creo que le metieron el miedo a Morty en ese momento. Pero puede ser un poco verdad. Rick ha escapado más de una vez de momentos felices porque lo incomodaban. No solo porque sabe que el amor dura poco y es medio efímero, sino porque siente que no se merece la felicidad por todas las cosas malas que hizo. Morty también dice de que Rick puede llegar a tener miedo de soltar a Diane, que es un poco es verdad. Le cuesta tanto soltar o dejar ir a Diane, que terminó matando a Rick Prime, o eso creemos, ¿no? Morty también menciona que Rick tiene miedo de que Morty descubra algo antes que él. Yo no sé si esto es un miedo, pero puede que sea una realidad de que le dé bronca que Morty descubra algo antes que él. Morty también dice de que Rick puede llegar a tener miedo a estar equivocado. Yo no sé si es un miedo porque sabe que se equivocó ya más de una vez, pero me parece un miedo más que válido para Rick. Uno que es muy gracioso, que es cuando vio que la panceta o el bacon había subido de precio, que es el miedo a que el capitalismo caiga. Que cuando lo pensás en retrospectiva, Morty no tiene idea por qué existe este miedo, pero sabe, porque ya lo vio de Rick varias veces, que se asustaba con el aumento de precios y sabe que tiene algo que ver con el capitalismo, pero el imaginativo de este Rick no lo pudo terminar de explicar. Yo no sé si esto es más que nada una percepción de lo que Morty siente, porque yo no veo a Rick teniendo miedo de que el capitalismo caiga, sino simplemente, de hecho, creo que le chupa un huevo el tema del capitalismo, el comunismo y todo eso a él. Yo creo que él siente que eso son todas cosas para controlar a la humanidad, como por ejemplo hizo con el Papa y la religión en el capítulo pasado. Pero si querés, puede ser que tenga miedo de que el capitalismo caiga porque la alternativa no es buena, no porque es el comunismo que viene después del capitalismo, no es blanco o negro, sino porque justamente la sociedad no está preparada por si el capitalismo no funciona. Y después está el miedo importante de este capítulo, que es si tiene o no miedo de perder a este Morty, si realmente ama a este Morty. Y yo creo que queda demostrado que sí, obviamente que lo ama, obviamente que tiene miedo de perderlo, por eso lo acompaña siempre. No es que lo salva siempre porque él deja que tome sus decisiones y se mande sus cagadas, pero lo que él quiere es que aprenda la lección. Por eso es que estaba ahí en el hoyo, por eso es que lo estaba viendo, por eso es que al final agarró la billetera y como estaba orgulloso de que Morty pudo superar su miedo, puso la foto que él tenía de Morty en la billetera. Ya sabemos lo que simboliza tener la foto de alguien en la billetera, que realmente lo querés y necesitas ver la foto de vez en cuando. O sea, sí, este Rick ama a Morty y tiene miedo de perderlo. De hecho, ahora que Rick terminó matando a su némesis, Rick Prime ya no sabe qué hacer con su vida. Creo que el único motivo por el cual no se quita la vida es justamente Morty. Y por eso es que creemos que este Rick es el posta, porque Rick se hace el boludo cuando le pregunta, definime irreemplazable, pero cuando Morty lo abraza, como que Rick le quiere poner las manos arriba como diciendo, mirá, sí te quiero. Y Morty dice, no, no me abraces porque no voy a saber si es verdad o no. Como que Morty le queda el miedo de porque si Rick lo llega a abrazar a Morty, Morty va a pensar que todavía está en el hoyo. Porque sabe que Rick no tiene que decir lo que siente. Y es como que ahora lo acepta así, como que Rick siente las cosas pero no las dice y no las reconoce. Y hablando de reconocer, muy lindo el momento de la billetera, de que realmente Morty es irreemplazable y todo. Pero hay algo muy importante que pasó acá. Cuando Morty le contó a Rick que pasaron muchas cosas horribles, inclusive había una Diane, a Rick se le abrieron los ojos. Y de hecho volvió corriendo y miró el hoyo. Tenía intenciones de tirarse en el hoyo. Y acá sale otro miedo más de Rick, que puede ser muchas cosas. Me gustaría ver qué opinan ustedes de todo esto, pero yo voy a decir todas las opciones que se me pasaron a mí por la cabeza. Cuando Rick mira el hoyo y decide no tirarse, puede ser algo que Morty ya había dicho en el capítulo. El miedo a la felicidad. El miedo a enfrentarse a Diane, porque claramente se siente una persona horrible y no quiere ver qué va a decir Diane o qué es lo que su imaginación va a crear, cuál es la Diane que su imaginación va a crear, que seguramente lo va a cagar insultando a él y la va a pasar muy mal. Le tiene miedo a su propio miedo, ¿se entiende? Puede tener miedo de tenerla a Diane y perderla de vuelta porque no se cree capaz, como dijo Morty en este capítulo, y capaz que el hoyo se alimente de él viendo cómo la pierde a Diane muchas veces y cómo lo pierde a Morty muchas veces. Capaz que el miedo de Rick sea también otra cosa que dijo Morty, de que Rick tenga miedo de tener una segunda oportunidad con ella y cagarla. Es como que todavía no está listo a afrontar ese miedo que él sabe que tiene. Él no es como Morty, que tenía el morbo de querer saber cuál era su mayor miedo. Él ya sabe cuál es su mayor miedo. Todavía nosotros como espectadores tenemos nuestras dudas, pero que sepa cuál es su miedo no significa que quiera afrontarlo, por eso no fue al hoyo. Es como que ya Rick no sabe si tiene identidad más allá de este miedo. Si querés también
tiene miedo de sí mismo. Porque justamente no le tiene miedo a nada, ni siquiera a la muerte, porque tiene el Proyecto Fénix, pero sí tiene miedo a enfrentarse a sus miedos. Pero después está la otra cosa, que es otra capa que también tenemos que hacer, que esto ya es teoría falopa, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Realmente salieron del hoyo? Las luces al final, cuando Rick volvió y miró el hoyo, seguían temblando. Como que nos quieren dar a entender de que es una posibilidad de que por ahí Rick haya entrado al hoyo y no salió porque no puede afrontar ese miedo. Si hay una serie capaz de jugar con este recurso otra vez, es esta. ¿Quién te dice que capaz en el primer capítulo de la próxima temporada o en 2 temporadas, como dijo Morty en este capítulo, veamos cómo salen de vuelta al hoyo cuando Rick puede afrontar su miedo? Si hay algo que a mí me queda claro es que lo que estamos viendo es al Rick posta. El tema es el Rick posta que le da miedo entrar al hoyo o es el Rick posta que entró al hoyo y no puede salir porque no afrontó el miedo todavía? Todo gira en torno a lo mismo, que es que Rick no quiere y no puede afrontar su miedo. No me sorprendería para nada que pasen, no sé, 5 o 6, una temporada entera y al final de la próxima temporada salgan del hoyo como que todo lo que pasó fue en el imaginativo de Rick para superar ese miedo, ¿eh? Pero de vuelta, eso es muy falopa. Re puede pasar, porque Rick and Morty sería capaz de hacerlo, pero es falopa. Yo creo que lo que nos quieren decir con esta escena final son que, primero, que Rick lo quiere mucho a este Morty, le parece irreemplazable, un poco está orgulloso de él porque pudo afrontar sus miedos, pero él también tiene mucho miedo de afrontar sus miedos, que claramente están relacionados con recuperar a Diane y perder a Morty. Pero bueno, gente, eso es simplemente todo lo que yo tenía para decir sobre este capítulo. Me gustaría que abajo en los comentarios me digan ustedes qué es lo que opinaron. Si les gustó, les sirvió el video, no se olviden de darle me gusta, que sí lo sirve un montón. Si son nuevos, acá van a tener el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá, de otras series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean.